Nuevamente, correcto. Bien, nuevamente muy buenas noches con todos, con los organizadores, los presentes. Les agradezco nuevamente la amabilidad de la invitación, también su asistencia en el segundo capítulo del diplomado a llevar en Derecho Penal, parte general, ¿no? Bien, antes de ello, estimados estudiantes, ¿se puede apreciar bien las diapositivas? Acabo de proyectar, no sé si por favor me podrían confirmar si se visualiza bien. Sí, profesor, sí se ve. Listo, muy amable, gracias. Correcto, correcto. Bien. El día de hoy vamos a tocar aspectos medulares, para ser muy honesto. Los de, como diría el profesor Zaffaroni, ¿no? Las columnas vertebrales de derecho penal. Bien, el tema es súper amplio, súper amplio. He tratado de hacer algunas diapositivas y alguna exposición lo más didáctica posible, es decir, tratar de coger la doctrina, la dogmática pesada del derecho penal parte general y aterrizarla a nuestra realidad. El objetivo de la siguiente sesión es que se comprenda a cabalidad los conceptos, las características, los tipos, las formas de enfocar, el viaje que nos ha llegado a la actualidad. Para ese sentido, cualquier duda, de mi parte, encantado en cualquier momento, y también cualquier contribución que quieran hacer, alguna opinión, ¿no? Porque, digamos, este es un tema muy rico, ¿no? Que, ojo, está interconectado a la primera sesión y también nos va a sentar las bases para los temas que vienen más adelante, sobre todo en el tema del punto intermedio del diplomado, que es teoría del delito, que creo yo que es el punto fuerte, ¿no? Que nos va a ayudar a estructurar mejor los conceptos. Bien, como pueden ver, el capítulo 2, ¿no? En su sílabus del diplomado, trata sobre las nociones, los fundamentos generales del derecho penal, cómo está estructurado, cómo está basado, cómo está esquematizado, y asimismo también los puntos clave que son los principios, ¿no? Sé que son múltiples los principios, sin embargo, vamos a centrarnos el día de hoy en la mayoría, ¿no? Los que están en el título preliminar, que son, digamos, los delineados ya para en campo de litigio, por ejemplo. Bien, antes de partir a los fundamentos, a los ejes y a los principios, vamos a hacer un pequeño viaje de unos minutos por algunos saberes previos para recordar, porque, como les comento, la clase pasada está muy, pero muy interconectada. Bien, en la clase pasada habíamos hablado sobre los fines de la pena, ¿no? Los fines de la pena, tomando la pena como una herramienta de castigo, de imposición para las personas que se portan mal, ¿correcto? Para ello el Estado tenía el monopolio de la violencia, el ius puniendi, ¿no? El legitimado para castigar en el Estado. Entonces, habíamos estudiado, analizado, debatido, ¿no? Múltiples teorías alrededor de la historia. Y me voy a esto como recordando, ¿no? Las teorías absolutas, ¿no? Estaba la expiación, que era una cuestión más religiosa, ¿no? De, digamos, valgan verdades en base a su concepción de esa postura religiosa, de expiar, de purgar el alma, ¿no? De sacar los pecados como las culpas, ¿no? También teníamos ahí la retribución moral, ¿no? Que es algo que, ojo, ¿ah? Aquí Kant, y es algo que vamos a ver más adelante en la clase del día de hoy, planteaba desde hace varios siglos ya la función de garantía, es decir, la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno comete 3x de daño, tiene que ser castigado con 3x. Es decir, el juzgador, es decir, la sociedad en base a sus jueces, tiene que aplicar la condena de manera proporcional, de manera medida hacia el daño causado. Es decir, por ejemplo, ¿no? No se le va a dar una cadena perpetua a alguien que ha hurtado un celular, ¿no? Sería absurdo. O en otros países no se le daría la pena de muerte a alguien que ha llegado tarde, por ejemplo, ¿no? Sería totalmente absurdo, ¿no? También hicimos un viaje en las teorías relativas, ¿no? Que si bien no negaba el castigo, pero a diferencia de las absolutas, aquí buscaba una utilidad a la pena. Es decir, que sea prevenir, que sea resocializar, rehabilitar, que no solo quede en el perdón, en el castigo puro y duro que planteaban los retribucionistas, ¿no? En ese sentido, como podemos ver, estas teorías se basaban netamente en legitimar la pena, en legitimar el castigo, en que el Estado aplique su violencia, el ius poniendi, obviamente una violencia legítima, ¿no? Porque como ciudadanos hemos firmado un pacto social donde estamos de acuerdo para darle el monopolio de la violencia al Estado. Eso hemos quedado como sociedad, ¿no? Bien, bien.
A ver, algo más. A ver, acá está Kant, como tocamos la semana pasada, la función de garantía en la proporcionalidad, ¿no es cierto? Es algo, un principio que vamos a hacer más adelante. Aquí veíamos al maestro Claude Roxin, ¿no? Y recordando, ¿no? Que si hablamos de teorías de la pena o de la pena, actualmente, por lo menos en nuestro país, se basan las teorías mixtas, ¿no? ¿Qué quiere decir las teorías mixtas? Como dijimos en la clase pasada, que cogían puntos valiosos de las teorías en la historia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De Kant agarraba la proporcionalidad, del maestro Feuerbach agarraba la prevención general, de von Litz, ¿no? Con el programa de Marburgo, tomaban las teorías ¿no? Resocializar, rehabilitar, ¿no? Pero lo que dejaban fuera era la prevención especial negativa. ¿Y por qué la dejaban fuera? Es decir, las teorías de Ferri, Lombroso, Garófalo. ¿Por qué dejaban fuera esas teorías? Porque esas teorías se iban al derecho penal de autor y no al derecho penal de acto. Y obviamente en nuestro país están proscritas, por ejemplo, el derecho penal de autor, ¿no? Se sanciona el daño hecho por la conducta, no se sanciona a la persona, porque eso obviamente estaría, digamos, contraviniendo, ¿no? Contra los principios, ¿correcto? Bien, acá recordando también, es algo que vamos a ver ahora, cómo Roxin lo planteaba en tres momentos fundamentales o vitales, ¿no? Decía que el primer momento era el momento legislativo, ¿no? Acá está la prevención general negativa de Feuerbach, que decía que en este momento el legislador redacta las leyes, por ejemplo, y lo hace con la intención de que las personas no cometan delitos, ¿no? Pero también había un trasfondo fundamental, que era que al momento de tipificar, por ejemplo, una cadena perpetua para tal delito, buscaba intimidar a la población, buscaba disuadir, buscaba evitar que las personas cometan eso con la criminología mediática, ¿no? Con las políticas de mano dura, que las personas tengan miedo y no lo cometan. El segundo momento, es decir, la imposición de la pena donde la persona se portó mal, es decir, irrumpió o quebrantó la ley, pasa un segundo momento, que es la imposición de la pena, como habíamos quedado, ¿no? Aquí aparecía el momento judicial, donde, valga la redundancia, el Poder Judicial, en base a sus jueces, con el martillo, daba la condena, ¿no? En base a los criterios de proporcionalidad, de legalidad, que vamos a ver más adelante. Aquí veíamos dos teorías, ¿no? La retribución de Immanuel Kant. ¿Por qué? Porque decía, ¿no? Si uno va a condenar, tiene que condenar en base al daño causado. El juez no debe extralimitarse, debe tener parámetros para penalizar a alguien. Y la prevención general positiva. ¿Por qué la prevención general positiva? Aquí vemos el funcionalismo sociológico del maestro Gunther Jacobs, ¿no? ¿Por qué prevención general positiva? Porque el Estado, las instituciones, al hacer justicia, al dictar una condena correcta, la ciudadanía, nosotros, volvemos a confiar en las instituciones, volvemos a confiar en la ley, se impone la ley, se impone, digamos, esa confianza en el Estado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se le da cadena perpetua a un violador de menores, la ciudadanía considera que es correcto y dice, sí, el Estado ha hecho justicia. Es muy positivo, ellos dicen, ¿no? Bien, una vez condenado la persona, iba al tercer momento, que es el momento ejecutiva de la pena, ¿no? Cuando la persona ya es un reo, está purgando condena. Y aquí lo que dice Roxin, tomando las teorías de von Litz en Alemania, indica que, y ojo, esta es nuestra constitución, en nuestro código penal. Él dice lo siguiente, ¿no? Que en este momento, si bien la persona se portó mal, delinquió, pero no debe ser tirada al abandono, no debe ser encerrada en la cárcel, sino tiene que rehabilitarse, reeducarse y reinsertarse esa persona que se portó mal. Tiene que volver a ser un ciudadano de bien. No debe dejarse el abandono. Bien, esto era, y como vemos, en las teorías de la pena, que, repito, buscaban legitimar el castigo del Estado. Por ejemplo, habían dos preguntas, ¿no? ¿Para qué y por qué? Y lo respondíamos como con el fin de la pena, cuál es el fin de la pena y cuál es la función que tiene la pena. ¿Correcto? Entonces vemos acá la legitimación. Y ojo, ojo, es bueno precisarlo. Estas teorías buscan legitimar la pena, pero ustedes habrán escuchado también las teorías abolicionistas o las teorías minimalistas, ¿no? Algunos autores, por ejemplo, dicen las teorías abolicionistas que dicen, esas teorías, que buscan que no haya pena, decir la aniquilación de la pena. Algunos lo consideran utópicos, ¿no? Porque múltiples autores, múltiples catedráticos dicen, ¿no? Que la pena es un mal necesario, ¿no? Porque si no hubiera un castigo, no hubiera un código penal, no hubiera cárceles, la ciudadanía se degeneraría. La pena es un instrumento de control social.
Ahora, pero ello, como se han podido dar cuenta en la clase pasada, ha incurrido en una serie de abusos, ¿no? Una serie de abusos. Ahora, algunos autores como el profesor Barata o el profesor Luigi Ferraioli planteaban el minimalismo penal, ¿no? Que era, digamos, que si bien la pena no se eliminaba, pero se agregaba parámetros, se agregaban mecanismos y principios para reducir el rango penal, ¿no? Y eso es muy válido, ¿no? Porque actualmente vemos, por ejemplo, en la política, ¿no? Pasa un fenómeno social, sucede algo y le quieren endilgar todo al derecho penal, ¿no? Cuando está demostrado que las penas no solucionan problemas sociales, más solo lo pueden controlar por un momento determinado, ¿no? Pero, y eso es un ejemplo de algunos países, ¿no? Desarrollados donde han solucionado la delincuencia o situaciones criminológicas en base a la educación, a salarios dignos, ¿no? Eso es algo que plantea el doctor Zaffaroni también. Bien, entonces, como vemos en este primer acápite, en esta introducción de la clase del día de hoy, vemos aquí una consultita más. ¿Se puede ver mi puntero mouse, por favor? ¿Me confirman? ¿Se ve el puntero mouse? ¿Me confirman? Sí, profesor, sí se ve. Gracias, muy amable, gracias. Listo. Bien, entonces habíamos quedado, y ahora sí entramos a la clase de hoy, que es el Estado en base al pacto social que hemos hecho los ciudadanos para... A ver, hay una pregunta, creo. Muchas gracias, Leonardo, muy amable también, gracias. Bien, entonces habíamos dicho que el Estado es el encargado de tener el ius puniendi, esa arma de castigar al ciudadano que se porta mal. Por ende, por ende, el Estado está en la legitimidad para castigar siempre y cuando alguien comete algo incorrecto, ¿no? Ahora, como toda acción humana tiene errores, por más buena voluntad que haya, toda acción humana tiene errores, hasta los cálculos matemáticos. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El Estado, el Estado, vamos a representarlo con una espada, ¿no? Y esta espada es el derecho penal, el derecho penal. Y el derecho penal viene a ser el arma, la espada, ¿no? Con el cual se va a castigar y a dañar, pero proporcionalmente, y digo el daño, porque algunos doctrinarios consideran que la pena causa un daño, ¿no es cierto? Es decir, el Estado impone su poniente, que es una espada, contra el ciudadano. Ese ciudadano, por ejemplo, se portó mal, ¿no? Y le va a castigar. Ahora bien, la pregunta viene aquí. ¿Ese castigo que hace el Estado será certero, será correcto? ¿No habrá ningún riesgo de abuso? ¿O a lo largo de la historia, inclusive en la actualidad, por eso existen las apelaciones, ¿no? Y por eso incluso se va muchas veces a casación, ¿no? Muchas veces, un tema procesal. Ahora, el señor Estado al castigar y nos ha demostrado las máximas de la experiencia, diciéndolo de alguna manera, el Estado comete muchas veces abusos. Con eso no quiero decir que el Estado no deba castigar. El Estado sí, muy bien, está legitimado para castigar, pero como repito, el Estado está conformado por acciones humanas, por funcionarios, y los funcionarios, como son seres falibles, pueden equivocarse. Ahora bien, ¿qué hacemos con esa persona que va a ser castigado con el Estado bajo el riesgo de que el Estado puede equivocarse? ¿Lo dejamos al libre albedrío del Estado? Es decir, nos lavamos las manos y decimos, ¿sabes qué? Se portó mal y el Estado que haga lo que quiera con él. ¿O preveemos para que ese castigo guarde ciertos parámetros? Por ejemplo, en las prisiones preventivas, ¿no? Algunos, por ejemplo, ¿no? Para causas, para crimen organizado, por ejemplo, para casos muy complejos, se da una mayor dimensión que para delitos comunes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De 9 meses, que es algo común, a 36 meses, que es algo complejo, por ejemplo. Ahí hay parámetros para medir. O una persona no puede ser perseguida toda su vida. O una persona no se le pueden reabrir perdón, no se le pueden reabrir carpetas sin prueba nueva. Otro ejemplo, el proceso tiene que guardar parámetros. La fiscalía también, y no solo los jueces, la fiscalía muchas veces comete abusos y por eso existe la figura de tutela de derechos. Es decir, el Estado en múltiples veces inclusive ha condenado a inocentes. Y digamos, hay un grupo jurídico muy, muy importante que se llama Inocentes Perú. Inocentes Perú, si lo buscan en Facebook, en Google,
Inocentes Perú, por ejemplo, se encarga de llevar casos de condenas cerradas, personas que han sido condenadas injustamente, porque no se ha dado un debido proceso. Ahora bien, nosotros esperamos a que el Estado abuse o le ponemos un parámetro y ponemos ciertos mecanismos para evitar, y si no lo podemos evitar, para reducir al mínimo que el Estado se equivoque. Para ello existe esta serie de puntos. Y ojo acá pongo derecho procesal penal y ¿por qué? Porque si bien el derecho penal que estamos aprendiendo ahora en este diplomado es el arma para castigar que tiene el Estado, el derecho procesal penal es el escudo. ¿Qué quiere decir esto? El señor Estado castiga, pero para castigar tiene que cumplir con un debido proceso, tiene que cumplir con garantías procesales. Y ojo, y es la clase del día de hoy, tiene que cumplir con principios. Ejemplo, el Estado no puede castigar por un delito que no estaba establecido previamente en el código. El Estado no puede castigar por algo que no está correctamente tipificado. El Estado no puede castigar cuando no hay el principio de culpabilidad. Es decir, el derecho procesal penal en base al debido proceso y a las garantías procesales existe para que el derecho penal, que es el arma del Estado, no abuse y no vulnere la dignidad del ser humano. No vulnera la dignidad del ser humano. Porque si no, en un Estado moderno de derecho como el nuestro y como en múltiples países, esto no tendría sentido el derecho penal. Entonces, eso es. Los principios existen como una garantía, como un medio de defensa para que el Estado con su ius puniente no abuse de las personas, no abuse de los procesados. Fundamentalmente ello. Bien, teniendo en cuenta esta idea, vamos a partir ahora a las bases del derecho penal. A las bases del derecho penal. Ujú. Primero vamos a unas nociones generales para ver cómo está estructurado nuestro modelo penal, ¿no? Nuestro modelo penal. Y ojo, tomando también que el modelo penal actual nuestro tiene una gran influencia, ¿no? De las teorías de Jacob, de Roxin sobre todo, ¿no? Del derecho penal desarrollado en Alemania. Bien, partimos por el derecho penal con nociones generales. Ujú. Ahora, aquí la doctrina, ¿no? Los grandes estudiosos en el derecho penal han hecho dos bifurcaciones importantísimas, ¿no? Importantísimas. A ver, un segundito para mover esto. A ver, un segundo. Ya, disculpen, se movió mi pantalla. Ya, bien. Acá vemos, por ejemplo, cuando hablamos del derecho penal, vemos acá dos bloques, ¿no? Vemos arriba un enfoque, una vista sociológica, ¿no es cierto? Y abajo el enfoque jurídico. Y ojo, y parto de este punto porque, y también hace unos minutos, porque si bien, como dice el maestro Silva Sánchez, ¿no? El derecho penal está en expansión. También diversos autores indican que el derecho penal no solamente es una cuestión abstracta que nace en la mente de un ser divino, no de un ser iluminado, ¿no? Sino que tiene múltiples atisbos, ¿no es cierto?, de las cuestiones sociales. Mucho, mucho que ver por eso. Es más, ¿no? Reviviendo la clase anterior, como han podido ver, la pena, al ser un elemento de las ciencias penales, han podido ver en la clase anterior, que tiene una gran raigambre, una gran influencia, está interconectada con cuestiones sociales, políticas, religiosas, culturales, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro derecho penal, en base a la doctrina, en base a los estudiosos, lo definimos en dos bloques, ¿no? Dos bloques. A ver, esto vamos a empezar aquí. Bien, en la parte de arriba vemos en la primera bolita, ¿no? El enfoque sociológico, ¿no? Aquí, por ejemplo, autores como Bramón Arias Torres, ¿no? Indican de que el derecho tiene sentido social, valga la redundancia, dentro de la sociedad, dice él, ¿no? Y obviamente esto se da en base a las relaciones de sus miembros. Ujú. Ahora, ¿y por qué esto? ¿Por qué esto? Porque en un mundo ideal, en un mundo de armonía, todo debe ser paz, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Como seres, como somos seres falibles, nos podemos equivocar, somos seres con muchos defectos, con muchos impulsos muchas veces, eh, la sociedad puede entrar en una crisis, ¿no?
por ejemplo, los delitos, ¿no? Algún crimen, etcétera. Y por ende, se necesita, ¿no? Se necesita sí o sí para este enfoque un tipo o una forma de control social por parte del Estado, obviamente con el pro y que tenga un beneficio colectivo, es decir, general, ¿no? General, puede partir, ¿no? Es así que diríamos el derecho aquí aparece como un medio social, ¿no? Y ojo, digo medio social porque tiene que ser drástico y sobre todo fuerte, energético aquí, ¿no? Energético. Ahora, ese es el, digamos, el punto, ¿no? Sociológico. Correcto, por ahí está muy bien. Bien, algunas ideas más, ¿no? Vemos aquí, que hemos dicho que tiene control en su sociedad, tiene, digamos, ese punto importante, ¿no? Ahora bien, este es el enfoque sociológico. Ahora vamos a ver el enfoque jurídico o el punto de vista jurídico, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, por ejemplo, ¿no? Aquí netamente aterriza ya más en un ordenamiento jurídico penal. Obviamente sabemos nosotros que el derecho penal está inmerso o está dentro, de alguna forma, para decirlo, dentro del derecho público, ¿no? ¿Y por qué está dentro del derecho público, estimados estudiantes, a diferencia del derecho privado, por ejemplo, que es el derecho civil? Porque en el derecho público, si bien ustedes pueden decirme, ¿no? Profesor, hay un sujeto activo, que es el malhechor, y un sujeto pasivo, que es la víctima, que se ha dañado un bien jurídico, ¿no? Pero allí, por ejemplo, se dice derecho público porque el Estado interviene, porque el Estado entra a tallar en el derecho público, el derecho penal. ¿Cómo entra a tallar? Con la policía, con los fiscales, con los jueces, con el TC, etcétera. En cambio, en el derecho privado, por ejemplo, ¿no? En los temas patrimoniales, supongamos, ¿no? En el derecho civil, en el derecho privado, una persona va a comprar y vender una casa. Allí el Estado no entra en la negociación. ¿Por qué? Porque se entiende que el derecho privado, y como lo dice el acto jurídico, ¿no? La manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas entre dos o más personas, como dice el Código Civil, allí el derecho civil y el derecho privado, que es, ¿no? Que está inmerso en el derecho privado, ambas personas tienen la capacidad para negociar. ¿No es cierto? Si quiere, por ejemplo, ¿no? Uno quiere comprar una casa, ofrece un precio, empiezan a negociar, etcétera, ¿no? O en un alquiler, por ejemplo, ¿no? Una persona quiere arrendar algo, ¿no? Empiezan a negociar el precio, hacen un contrato, ¿no? Y hay igualdad de condiciones. En cambio, el derecho público, enmarcado en derecho penal, se entiende que esa víctima necesita de que intervenga el Estado. Ejemplo, un abuso sexual contra un menor de edad, por ejemplo. El Estado sí o sí interviene porque el menor de edad no está en la capacidad para protegerse. O, por ejemplo, en un robo, ¿no? Supongamos que un robo, que le asaltan a un señor 5 delincuentes. Ese señor es que es un trabajador o un padre ejemplar, no está en la capacidad para ello, ¿no? O más adelante, que podemos ver el crimen organizado, ¿no? Una superestructura, que por ejemplo estamos viendo en la noticia qué es lo que pasa, ¿no? Una superestructura de crimen organizado, obviamente la ciudadanía necesita de la intervención del Estado. Por ende, este punto de vista jurídico dice que es una rama del derecho público, ¿no? Otro punto, por ejemplo, ¿no? Un profesor español, ¿no? Digamos, un gran referente, el profesor Luzón Peña, dice, ¿no? Sobre el punto de vista jurídico, dice. El conjunto de normas jurídicas que advierte delitos y determinadas circunstancias del delincuente y se les asigna como consecuencias jurídicas más importantes de penas o medidas de seguridad. Interesante, ¿no? A ver, sobre este punto, el maestro Roxin, ¿qué es lo que dice, no? A ver, él sobre eso, sobre el punto de vista jurídico indica, ¿no? Que el derecho penal se compone o se estructura de una sumatoria, ¿no? De los preceptos que regulan los presupuestos de una conducta combinada con una pena o una medida de seguridad y corrección. Entonces vemos aquí que ya el Estado interviene sí o sí y de manera muy fuerte. Obviamente con las normas y obviamente en medida de seguridad y corrección, ¿no? Fundamentalmente. Bien, entonces podemos definir o resumir, ¿no? Que el enfoque sociológico del derecho penal tiene sentido en una sociedad, ¿no? Está en sus relaciones entre sus miembros y el enfoque jurídico, ¿no? Que hemos visto lo último, se basa en el derecho público, ¿no? En el ordenamiento jurídico general. Acá aparecen las normas, las leyes, por ejemplo, código penal, algún decreto legislativo, etcétera, ¿no?
Y obviamente, de manera general, podemos decir un conjunto de normas jurídicas, ¿no? Lo que nos regulan penalmente. Bien, vamos a precisar un poco más el enfoque sociológico, ¿no? Porque, digamos, el enfoque jurídico es algo que vamos a ver de aquí hasta el final del diplomado, porque tiene que ver con el conjunto de normas y más, la dogmática penal tiene que ver con ello, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo se analiza el enfoque sociológico, ¿no? Que es fundamental. Enfoque sociológico. Ujú. Enfoque sociológico o punto de vista sociológico, ¿no? También le podemos denominar, ¿no? Bien, repitiendo algunos conceptos, ¿no? Cobra o tiene sentido dentro de una sociedad, lo que hemos dicho, relaciones entre sus miembros y aparece al romperse las situaciones pacíficas, ¿no? Y digamos, esto es algo muy parecido a lo que decía Hegel, ¿no? En su retribucionismo racional, ¿no? Él decía de que los seres humanos, ¿no? Las personas mediante un pacto social acordamos vivir en convivencia, planteamos las leyes, pero existen personas que no quieren cumplir ello. Y obviamente esa persona que el malhechor, ¿no? Que ya cometió el delito, el delincuente, al irrumpir o al quebrantar el orden, genera una anomalía, ¿no? Una crisis en la sociedad. Y por ende, el Estado tiene que imponer una pena, ¿no? Cuando se rompe la situación pacífica. Ujú. Ahora, como es un punto de vista sociológico y base hacia lo colectivo, ¿no es cierto? Porque si ese sociológico impacta sobre la sociedad, que es lo colectivo, el control por parte del Estado base hacia lo colectivo, ¿no? Fundamentalmente. Ujú. Obviamente también acá aparece como un medio de control social, porque valgan verdades, muchos doctrineros indican, la dogmática indica, ¿no? De que el derecho penal está para un control social, ¿no? Para, digamos, para que la sociedad no se descarrile. El derecho penal lleva las riendas de la sociedad para vivir en un estado idóneo, ¿no? Bueno, o acercarnos a lo idóneo, ¿no? Otro punto dice, aparece cuando, importantísimo, importantísimo. Hay un término en el derecho penal que se llama la última ratio, ¿no? Es decir, podemos decirlo de alguna manera, ¿no? El último recurso, a lo último que podemos recurrir, ¿no? ¿Qué dice aquí? Dice, a ver, aparece cuando los otros medios de solucionar problemas han fallado. Correcto, correcto. A ver, ¿y por qué esto es bueno analizarlo desde el punto de vista sociológico, ¿no? Y como decíamos al inicio, los gobernantes, es decir, en nuestro país y en el mundo, ¿no? Esto es algo que, digamos, han escrito muchos doctrinarios, dicen, ¿no? Que sucede un problema y automáticamente dicen, no, vamos a combatir ese problema elevando las penas, ¿no? O creando tipos. Y pregunta, ¿eso ha solucionado, digamos, la problemática de la delincuencia? O, por ejemplo, ¿no? Ya sé que no es otro mecanismo, pero el estado de emergencia, hay que preguntarnos ahora, ya que está tan de moda, el estado de emergencia en determinados distritos, ¿ha solucionado la crisis de la delincuencia? Pregunta, ¿no? ¿Ha solucionado? O digamos, ¿no? Alguien que, a ver, un segundito. A ver, o por ejemplo, ¿no? Decir que hay que elevar, hay que duplicar las condenas para algo, ¿ha reducido tal delito? Viene acá la pregunta, ¿no? Viene acá la pregunta. ¿De verdad eso sucede? ¿O mayormente el derecho penal está siendo usado como una herramienta política? Como una herramienta política. Es una pregunta, una crítica, ¿no? Una crítica, ¿no? Porque, digamos, los países que de verdad han podido solucionar la delincuencia, ¿cómo ha sido, no? Con políticas educativas, con políticas laborales justas, con una política económica correcta, eso ha sido. No ha sido endureciendo las penas, ¿no? Me parece, ¿no? Por ejemplo, los países nórdicos, mucho se habla de los países nórdicos, ¿no? Noruega, por ejemplo, ¿no? Donde las cárceles tienen otro tratamiento, ¿no? No están hacinadas como nuestras cárceles. O, por ejemplo, hay condiciones sociales de más justas, ¿no? La famosa justicia social, ¿no? Parte de ello. Bien, continuamos. Ahora sí entramos al famoso enfoque jurídico, ¿no? Del derecho penal. Bien, bien. Ahora, para entender qué es el derecho penal, hay que primero diferenciarlo de otras especialidades, ¿no? Del derecho civil, del derecho laboral, derecho constitucional. Es decir, a ver, ¿qué tiene el derecho penal para ser lo que es, ¿no? O sea, ¿o qué caracteriza el derecho penal? ¿O qué tiene el derecho penal que no tienen otras especialidades, ¿no? Y esto vamos a delimitarlo con las características. A ver, ¿qué es lo que caracteriza para estar hablando de temas penales, ¿no? Vamos a ver.
Características del derecho penal. Bien, bien. Acá vemos todo características, ¿no? Digamos, ojo, hay más, ¿no? Pero estas son, creo yo, o basando, o leyendo, digamos, la doctrina, las más representativas, ¿no? O por lo menos lo que en las universidades se dictan o esos alcances, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que, a ver, qué es lo que caracteriza o qué es lo que reviste al derecho penal para ser lo que es, ¿no? A ver, primer punto, y acá vamos por partes porque vemos esto es base para un entendimiento correcto. Bien, se ve correctamente entonces, ¿no? Ahora, primer punto, a ver, la parte de arriba creo que es, es algo que ya hemos tocado, ¿no? Dice aquí, público, el derecho penal. El derecho penal es público, dice acá, y lo dice de manera, en una bolita muy resaltante, ¿no? ¿Y por qué podemos decir que el derecho es público? ¿Por qué? Porque solo, y repitiendo, ¿no? Solo es el Estado el que tiene la facultad para imponer las penas o medidas de seguridad, ¿no? Ojo, ¿y todo esto por qué? Porque se deja de lado la voluntad de los sujetos en aras de mantener el orden, ¿no? Probablemente alguien diga, ¿no? Por ejemplo, los anarquistas, ¿no? Que es una corriente, ¿no? Dicen, ¿no? Los anarquistas consideran que el Estado debe reducirse o, digamos, neutralizarse, ¿no? Desaparecer. Pero, digamos, el derecho penal contraviene esto, ¿por qué? Porque dice, ¿no? Que la voluntad individual tiene que quedar alejada para que el derecho penal emana, suba. ¿Y por qué? ¿En qué sentido? Para generar un orden social, ¿no? Hemos acordado como sociedad decir, ¿sabes qué? Miren, reconocemos que somos una sociedad crítica, reconocemos que somos seres falibles, reconocemos que hay peligros fuertes. Por ende, hacemos un pacto social y le damos la titularidad o el monopolio del castigo y la violencia al Estado. Hey, señor Estado, usted va a aplicar las penas y va a aplicar las medidas de seguridad. Esto decimos. Así, digamos, haya personas que no estén de acuerdo con ello, ¿no? Por eso dice, está por encima de la voluntad de los sujetos, ¿no? Fundamentalmente. A ver, el profesor Roxin en este punto da un aporte valiosísimo. Él dice, y lo diferencia con el derecho civil, ¿no? Que es otra rama muy fuerte, dice aquí. Dado que el derecho penal, a diferencia del derecho civil, no se basa en el principio de equiparación. ¿Y qué entendemos por principio de equiparación? Cuando los sujetos están en igualdad de condiciones, cuando los sujetos negocian sin una interposición o sin ningún peligro. Repito ejemplos, ¿no? Alquilar una casa, comprar una casa, vender una casa, comprar un negocio, comprar una marca, etcétera. Vemos, por ejemplo, que el derecho civil sí está equiparado. En el derecho penal no pasa ello, ¿no? Hay víctimas, hay personas que, digamos, necesitan el socorro del Estado, menores de edad, personas que han sido, digamos, vulneradas por una persona más fuerte, por ejemplo, ¿no? Un secuestro, reciben amenazas, el gota a gota, que es, digamos, una nueva modalidad delictiva que ha nacido en los últimos meses. En ese sentido, va por ahí, ¿no? Entonces, el derecho penal, como dice Roxin, se basa en la subordinación del individuo al Estado. El individuo está, digamos, a imposición del Estado. El Estado está por encima del individuo, lo subordina al individuo, ¿no? Ujú. Ahí va ese punto, va ese punto. Y obviamente, como está subordinado y el Estado interviene con su jus poniente para hacer justicia de manera proporcional, se entiende que está dentro del derecho público, ¿no? Se entiende ello. Bien, esa es la característica que hace público al derecho penal, a diferencia del derecho civil, ¿no? A ver, continuamos. Regulador de conductas humanas, dice aquí. No es, a ver, y esto, digamos, es algo que ya estábamos viendo al inicio, ¿no? Ahora, pregunta, aquí. ¿Cuándo? A ver, recordando, ¿no? Porque sé que es un tema que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero por cultura jurídica. Cuando se empieza a estudiar la teoría del delito, ¿no es cierto? Hay unas palabritas que se llaman la acción y la conducta, ¿no? Es decir, para meter, digamos, preso a alguien, para condenar a alguien, tenemos que cumplir
con el famoso esquema de la teoría del delito, ¿no? Y uno de los puntos o los eslabones iniciales es la famosa acción y sistematizadamente la conducta, ¿no? Es decir, el comportamiento humano. Y viene aquí el detalle, ¿no? Y viene aquí el detalle. Cuando nosotros decíamos, ¿no? Cuando nosotros decíamos al inicio sobre las teorías de la pena, y permítame por favor para poder aterrizar mejor el tema de regulador de conductas humanas, decíamos lo siguiente, ¿no? Roxin, que es nuestro modelo actual, ¿no? Nuestro modelo actual del de pena que hemos asumido en nuestro país, Roxin tomaba todas las teorías a excepción de la prevención especial negativa. ¿No es cierto? ¿Y por qué Roxin tomaba todas las teorías y dejaba de lado la prevención especial negativa? Porque esta prevención especial negativa va hacia el sujeto, hacia el autor, hacia, digamos, a una estigmatización de la persona, va hacia a la peligrosidad, ataca al sujeto y no ataca el acto. Es decir, la prevención especial negativa, como lo hemos visto en la clase pasada, se enmarca en dejar de lado la conducta y se va hacia la persona, lo cual es totalmente contrario a nuestro modelo penal, ¿no? Y en gran parte del mundo, en gran parte del mundo. Por ello aquí es muy coherente con el recorrido penal que estamos haciendo y con el recorrido penal normativo, ¿no es cierto? Que el derecho penal está caracterizado por regulador de conductas humanas. ¿Y por qué? Porque aquí el derecho penal no penaliza o no castiga la ideación. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos hacer un ejercicio mental de idearnos algo negativo. Podemos idearnos algo negativo, ¿no? Podemos, digamos, fantasear algo negativo. Ahora, por fantasear algo negativo, ¿el Estado nos va a poder perseguir? Totalmente no. Y si fuera ese caso, inclusive algunos penalistas en artículos escriben, ¿no? Dicen, si fuera ese caso, digamos, los guionistas de películas estuvieran presos, ¿no? Porque los guionistas de películas tienen, digamos, un gran talento, una gran imaginación y elaboran, ¿no? Elaboran actos o capítulos donde una persona comete un delito, ¿no? Por ello, ya sé que es algo irónico, por ello, el derecho penal, cuando dice regulador de conducta humana, lo que se sanciona es la actividad humana, lo que realiza, lo que exterioriza a la persona. Fundamentalmente ello. A ver, alguien estaba ingresando. Ya. Ujú. Por ende, al derecho, entonces, acá vamos determinando, al derecho penal, solo le importa, solo le interesa, ¿no? Solo persigue la voluntad exteriorizada. ¿Qué es la voluntad exteriorizada? La conducta, ¿no? Lo que de manera física ha salido de la mente y en base a mecanismos del ser humano lo ha exteriorizado, lo ha hecho en base a conducta, ¿no? Y ojo, repito, ¿no? Para que quede bien claro, el derecho penal no persigue ideas ni pensamientos. Así que es algo polémico, ¿no? Cuando se quiere, digamos, perseguir ideas, ¿no? Es algo polémico. Entonces, vamos ahí, ¿no? Pero ojo, ojo, entendido bien este punto, ¿no? Bien este punto. A ver, continuando. Otra característica importantísima, a ver. Ujú. Cultural, no, a ver, cultural, normativo, valorativo y finalista, ¿no? Interesante acá. Vamos a ver, cultural, normativo, valorativo y finalista, ¿no? Obviamente, como... Ah, y ojo, ojo, ojo. Acá, digamos, hay el término creación humana, ¿no? Es más, ¿no? Hay algo digamos, interesante, ¿no? O irónico para narrar. Cuando siempre se hablaba del derecho penal, por ejemplo, yo me acuerdo, ¿no? En pregrado, en las universidades, inclusive hasta en la maestría, se decía, ¿no? Qué sucede si es que un día vienen los extraterrestres y nos empiezan a disparar con sus rayos láser, ¿no? Ahora, pregunta, ¿se podría explicar el derecho penal contra los extraterrestres? Eso, digamos, se ponía un ejemplo, ¿no? Para explicar esas características, ¿no? Ahora, la respuesta era no. Y algunos decían, no, pero profesor, pero ¿cómo que no? Si los extraterrestres están matando a seres humanos, están, digamos, lesionando el bien jurídico, que es la vida, ¿no? Están, digamos, destruyendo ciudades, están destruyendo casitas, ¿no? Etcétera, ¿no? Se decía. Pero, ojo, acá, la doctrina y la dogmática ha evolucionado tanto, ¿no? Que digamos, ha esquematizado nuestro derecho penal en base a la conducta humana.
Por ello, es algo que también vamos a ver más adelante, ¿no? La famosa teoría volitiva de Roxin, que es algo que también nos rige, ¿no? Que vamos a ver en la imputación subjetiva, que es un tema fundamental también, dice, ¿no? Que para que haya delito, ¿no? Tiene que haber dos elementos, dice. Conocimiento y voluntad. ¿Qué quiere decir esto, no? Conocimiento, es decir, que la persona tenga en mente que lo que va a hacer es totalmente penado. Aparte de conocer lo que está totalmente penado, tiene que tener voluntad, es decir, tiene que nacer de la persona. Ejemplo, cuando una persona agarra un arma y dispara a su vecino, por ejemplo, tiene el conocimiento de que esa arma de fuego, va a quitarle la vida o va a dañar gravemente al ser humano. Y no solo ello, que al agarrar ese revólver o ese calibre y disparar, existe toda la fuerza de voluntad para hacerlo. Entonces, conducta humana, ¿no? Actividad humana. Segundo, conocimiento y voluntad también, algo que ya he estudiado. Cuando una persona pone una bomba, ¿no? En el automóvil, por ejemplo, de un político que quiere asesinar, sabe que al poner esa bomba va a quitarle la vida a ese político. Tiene ese conocimiento que ese explosivo es tan fuerte que va a hacer estallar ese carro y por ende a la persona va a hacerle quitarle la vida, ¿no? Y al desplazarse, al obtener esa bomba, al poner esa bomba en ese automóvil, sabe que va a hacer, digamos, quitarle la vida al individuo, ¿no? Pregunta, ahora pregunta. Y digamos, reforzando esto. A ver, supongamos que ese político tiene un chofer, ¿no? Ahora, el sicario quiere asesinar al político, pero ese político no se despega de su chofer. Entonces, el sicario, como quiere lograr su cometido de asesinar al político, pone una bomba en el automóvil. Pregunta viene aquí, ¿no? Conducta humana, ojo, ¿ah? El sicario, su objetivo primario es asesinar al político, pero sabe que de manera colateral o de manera, digamos, no deseada, pero necesaria para el hecho, también va a morir porque está en ese automóvil donde se colocó la bomba, ese chofer o ese piloto. Entonces, ahí parte la conducta humana, ¿no? Donde la persona exterioriza esa voluntad, ya sea doble en primer grado o doble en segundo grado. Bien, entonces cerramos esta idea, ¿no? De que el derecho penal no le interesa los pensamientos, ni obviamente ni las ideas, sino lo que le importa es la voluntad, pero la voluntad exteriorizada, ojo, ¿no? Esto no reprime la ideación. Es decir, me refiero a la ideación de un acto malvado, ¿no? ¿no? De un hecho negativo. Bien, a ver, otra característica a estudiar o analizar. Sistema continuo de ilicitudes. Y acá esto es algo, muy rico, muy valioso, ¿no? A ver, y acá también deseo nuevamente citar al profesor Jesús María Silva Sánchez, ¿no? En su obra se llama Derecho Penal Contemporáneo, es un gran referente, un catedrático de la Universidad Pompeu Fabra. El profesor Silva Sánchez dice, ¿no? Que el derecho penal está en expansión, está, digamos, avanzando a gran paso, ¿no? Expandiéndose, ¿no? Otros autores indican, ¿no? Que el derecho penal, digamos, avanza de manera gigantada y la regulación, es decir, las normas, avanzan de manera micro, ¿no? De manera pequeña. O, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Los delitos o los fenómenos delictivos avanzan en razón proporcional, es decir, digamos, en manera grande, y la regulación o el análisis del delito avanza en una proporción aritmética, ¿no? Es decir, vemos como muchas veces los delitos sobrepasan a los estados y a la regulación penal, ¿no? Por eso se llama sistema discontinuo de licitudes, ¿no? ¿Y por qué esto? Porque obviamente el derecho penal no puede prever, ¿no? Todas las conductas humanas. Estas conductas humanas van apareciendo, ¿no? En cada momento, en cada año, en cada temporada, ¿no? Ejemplo de ello. Nuestro Código Penal de 1991 no regulaba, o perdón, no había una normativa, no estaba tipificado el delito de lavado de activos. Ojo, ¿ah? No había. Recién, 2015-2016, con un decreto legislativo, se empezó a regular ello, perdón, a tipificar ello. Otro punto importante, los temas, digamos, de delitos cibernéticos, los delitos cibernéticos, por ejemplo, ¿no? Malware, troyano, etcétera, esos delitos obviamente no estaban en un determinado momento, sino aparecieron, y es más,
En la pandemia pasó mucho de ello, ¿no? Los delitos, digamos, digamos, crecieron de manera medular, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice ello? Que muchas veces los fenómenos delictivos hechos por conductas humanas aparecen y una vez que aparece el fenómeno, recién el derecho entra a tallar, ¿no? Primero lo estudia, ¿no? Y después recién digamos, lo tipifica y los persigue, ¿no? Entonces va eso, ¿no? Por eso se llama sistema discontinuo de ilicitudes, ¿no? Porque el derecho penal no puede prever todo, ¿no? Ahora, ¿qué nos deparará el futuro, no? ¿Qué nuevos delitos, no? Por ejemplo, algunos dicen con el tema de la inteligencia artificial no se pueden dar algunos delitos, ¿no? Entonces, vamos por ahí también, ¿no? A ver, otro punto importante personalísimo. Y acá, digamos, ese es un criterio vital, ¿no? Vital. Ujú. A ver, siempre se indica, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, va a un juicio, la condena, a ver, ejemplo, ¿no? En el derecho laboral, ¿no? Lo tomo como modelo, el derecho laboral, hay, digamos, los famosos convenios colectivos, ¿no? Los convenios colectivos. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, dictaminen algo correcto y eso impacta o beneficia al sindicato en su totalidad, ¿no? Es decir, que el trabajador uno, el trabajador 2, el trabajador 3 tienen ese beneficio. En el derecho penal es distinto. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, supongamos que cae, digamos, una organización criminal, ¿no? Ojo, a ver, ¿y qué caracteriza, por parte especial, vamos a ver, ¿y qué caracteriza la organización criminal? La jerarquía, la trascendencia en el tiempo. Asimismo, también la organización criminal, a diferencia de la banda, la organización criminal se puede internacionalizar. O sea, es decir, eso, pero vamos a ver en la jerarquía. Como existe una jerarquía, existen las cabezas, ¿no? Los líderes, ¿no? De ahí probablemente, ¿no? Por ejemplo, como el narcotráfico, existe, digamos, el capo de la mafia, y de ahí vienen sus socios, vienen de ahí los sicarios, de ahí vienen, digamos, los distribuidores, ¿no? Hay esa jerarquía. Ejemplo, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba cuando Latinoamérica era, digamos, convulsionada por los cárteles de la droga, ¿no? Este, al capo de la droga, por ejemplo, ¿no? A Escobar, a Marcos Leder, ¿no? Digamos, a narcotraficantes, por ejemplo, como el Chapo Guzmán en México, ¿no? Tuvieron un tratamiento penal distinto a lo de sus cómplices, ¿no? A lo de sus socios, a lo de sus sicarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Chapo Guzmán y su hijo han sido extraditados a Estados Unidos, ¿no? Hubo un tratamiento distinto, ¿no? Cosa que no ha pasado con los demás socios de Joaquín Guzmán Loera, ¿no? O, por ejemplo, en Colombia, ¿qué pasó? Extraditaron a Carlos Leder, ¿no? Lo llevaron a Estados Unidos, pero a los demás cómplices de él que habían sido capturados solo purgaron condena en las cárceles de Colombia, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque, repito, el derecho penal es personalísimo, responde de manera individual y ojo, ¿y por qué responde de manera individual? Por este tema, ¿no? Por el tema de la conducta. Cada conducta en el derecho penal es analizado acorde a lo que hizo la persona. Obviamente se estudia, ¿no? Por ejemplo, se estudia la banda, la organización criminal, ¿no? Se estudia el daño que hacen. Sin embargo, en el proceso penal se empieza a determinar en base a la conducta qué responsabilidad, a delimitar la responsabilidad que ha tenido cada uno, ¿no? Uno tiene más responsabilidad que otro, ¿no? El jefe de la banda tiene más responsabilidad que sus cómplices, ¿no? Entonces es personalísimo. Obviamente esto indica, eso también es, ojo, y acá está también muy presente el famoso principio de proporcionalidad, ¿no? ¿Por qué el principio de proporcionalidad? Porque lógicamente, no se va a condenar a Pablo Escobar de la misma manera que, digamos, a un socio, digamos, a un sicario de él, ¿no? Digamos, Escobar tenía mayor poder, mayor fuerza, ¿no? O digamos, en el tráfico, por ejemplo, en el tráfico de oro, ¿no? No se va a condenar de la misma manera digamos, al minero ilegal que a la persona que compró en el mercado, ¿no? En el mercado negro, ¿no? Entonces varía mucho. Ahí la jerarquía de penas, ¿no? Otro punto más importante, aquí indica también, ¿no? No corresponde a responsabilidad de terceros, obviamente, ¿no? De modo que una causa de extinción de la persecución penal y de la pena es la muerte del procesado sentenciado, ¿no? O lógico, lógico. A ver, cuando murió Pablo Escobar, obviamente al morir Pablo Escobar, ¿no?
se extingue la persecución penal, ¿no? Igual el tema, digamos, digamos, de otros grandes criminales, ¿no? Bien, entonces, hasta ahí no hay ninguna pregunta. Vamos avanzando, estimados estudiantes. Bien, continuamos entonces, continuamos. Ujú. Ahora, importantísimo esto en el derecho penal. Ujú. El famoso ius poniente o el castigo, ¿no? El castigo. Es decir, y acá vamos a aterrizar cuáles son las formas, ¿no es cierto? Porque, a ver, se habla de derecho penal, y en el derecho penal el Estado lo impone, ¿no? Pero ojo, esto no es unilateral, no tiene formas de imponerlos, tiene formas, tiene características. Entonces vamos a ver, a estudiar en este capítulo las formas de ejercer el derecho penal por parte, obviamente, del Estado, ¿no? Vamos a aterrizar acá. Ujú. A ver, un segundito, por favor. Bien, bien, aterrizamos entonces. Acá vemos, por ejemplo, criminalización primaria y criminalización secundaria. Ujú. Ah, pero antes de ello, y una disculpa. Primero, antes de tomar estos términos de criminalización, vamos antes de ello a ver, para entender mejor, ¿no? La criminalización primaria y secundaria, ¿no? Porque ese término puede, digamos, generar alguna duda. Vamos a ver primero, para entender esos conceptos, la estructura tridimensional del derecho penal. Mm, estructura tridimensional. Suena como que algo matemático, ¿no? Algo matemático. Bien, a ver, voy a... Ujú. Bien. A ver, acá hay unas palabritas clave, ¿no? Dice aquí política criminal, dogmática penal y criminología, ¿no? Probablemente, en algún momento lo hayamos escuchado, ¿no? Ya sea en las noticias, ¿no? Por ahí dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este, el crimen está avanzando mucho, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Invitan a un criminólogo, ¿no? Para analizar el fenómeno, ¿no? El fenómeno social, ¿no? De ese punto. También por ahí, ya sé que no tiene nada que ver con la lámina, pero se habla, ¿no? Los peritos de criminalística, que tal vez puede generar confusión con estos términos, ¿no? Entonces, considero que es fundamental ver la teoría tridimensional del derecho penal, ¿no? Del derecho penal. Ujú. Ahora, 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 esta teoría tridimensional, acá hay múltiples opiniones, ¿no? Ujú. A ver, un segundito, por favor. Un segundito. Están tocando la puerta. Un segundito. Ya, disculpe, estaban tocando la puerta. Y a ver, listo, a ver, vamos partiendo acá. Y acá, ojo, acá, ojo, por ejemplo, a ver, vamos partiendo por unas palabras muy bonitas, ¿no? Que se llama la dogmática penal, ¿no? Acá, por ejemplo, repito, el profesor Silva Sánchez indica, ¿no? Que la dogmática penal es la excelencia del derecho penal, dice, ¿no? Ujú. Y dice el profesor Silva Sánchez que la política criminal y la criminología, dice, son ciencias auxiliares, ¿no? Pero la base es ella. Esa es una opinión, ¿no? Y digamos, tiene sentido. ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la dogmática penal estudia, obviamente, ¿no? En concreto, dice, ¿no? Acá dice, en concreto, o de manera seria, de manera, digamos, científica, las normas penales, la dogmática penal. Entonces, cuando les digan, ¿qué es la dogmática penal? Punto clave, ¿no? Se ocupa del estudio del derecho positivo, ¿no? Porque obviamente el derecho positivo es el derecho normado. ¿Y cuál es la finalidad de la dogmática penal? Reproducir, aplicar y sistematizar la normatividad jurídica, ¿no? Asimismo también, a ver, ¿y por qué se llaman a los dogmáticos ¿no? en las ciencias penales, ¿no? Porque buscan, ¿no? Entender o descifrarla a la ley. Ujú.
Fundamentalmente estudia las normas penales, ¿no? Pero con un carácter de entender y descifrarlas, ¿no? Fundamentalmente ello, la dogmática penal. Ahora, si la dogmática penal, a ver, estos términos tal vez suenen abstractos, ¿no? Dicen estudia la norma, estudia, busca reproducir, aplicarla, sistematizarla, dicen, ¿no? Puede sonar términos abstractos, ¿no? Pero es por ello que otros autores indican, ¿no? Que ojo, la criminología, ¿no? Otra doctrina dice, ¿no? Que la criminología, a diferencia de la dogmática penal, la criminología es la ciencia base, dicen algunos, ¿no? ¿Y por qué dicen este concepto que es la ciencia base? Porque, digamos, digamos, a partir de ella, ¿m? El conocimiento o la información proporcionada, o decir, con la información que tenemos, ¿no? De la sociedad, de los delitos, podemos adoptar medidas para luchar contra la delincuencia. Ejemplo, y ahí es lo que voy, ¿no? A lo que, perdón, a lo que lo decíamos al inicio, ¿no? A ver, cuando ocurre un delito, ¿no es cierto? Un fenómeno, por ejemplo, la trata de personas, ¿no? O lo que se ha dado últimamente con el robo de celulares, ¿no? ¿No es cierto? Ahí, a ver, vamos como ejemplo, ¿no? Vamos a abordarlo en dos esferas, en dos islas, ¿no? A ver, si se quiere abordar, digamos, ese delito, ese fenómeno delictivo, ¿no? Tomando la dogmática penal, lo que vamos a obtener es una ciencia de examen o crítica, ¿no? Vamos a examinar, analizar, ¿no? Así también vamos a, digamos, a intuir, a hacer reflexiones, ¿no? Que nos puedan plantear algunas decisiones, ¿no? Entonces, vemos ahí, ¿no? Y obviamente estamos viendo cómo la norma es estudiada ahí para ese delito, cómo se debe aplicar los principios, ¿no? Etcétera. Ahora bien, ¿qué haría la criminología en ese tema? ¿Qué haría la criminología? Tiene dos puntos importantes, ¿no? Estudia cómo surge el delito, es decir, por qué surgió ese delito, en base a por qué se dio, por qué emanó, ¿no? ¿Por qué, digamos, sucede eso? ¿No es cierto? Y eh, también estudia el sistema, ¿no? Cómo, digamos, se compone ese delito, ¿no? En el sistema. Ahora, a ver, a ver, ¿cómo podría estudiar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los famosos saqueos, ¿no? Que se dan en un momento de crisis, los saqueos. En nuestra historia, ¿no? Nuestro país ha sido golpeado muchas veces ha sido golpeado por cuestiones políticas, climatológicas, ¿no? Había escasez y se daban los saqueos. Evidentemente, el saqueo daña el bien jurídico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De una bodega, ¿no? Se da el saqueo. Ahora, una persona viendo solamente del aspecto normativo dice, no, hey, ese es un robo, dice, es un robo. Está entrando, rompiendo las lunas, amenazando a los trabajadores y empieza a tomar cosas que no es de él, dice, ¿no? Pero ¿qué diría la criminología aquí? Momento, vamos a ver cómo surge este problema, dice. Da alternativas, ¿no? Una alternativa A puede ser, ¿no? El saqueador es una persona malvada. A, el saqueador lo hace por diversión. Tercera alternativa, por una cuestión de supervivencia podría ser también, ¿no? El saqueo. ¿No es cierto? Supongamos que una ciudad ha quedado totalmente inundada por el agua, ¿no? Por ejemplo, lo que se dio en el fenómeno del niño, ¿no? Incluso con lodo, y no hay forma de que los alimentos lleguen a la ciudad. Pasa ello, ¿no? Pasa ello. Entonces la criminología estudia ello, ¿no? El fenómeno, cómo surge el delito, y también en el interior de su sistema de la delincuencia, ¿no? Penetra, ¿no? Ese sistema. Ujú. Entonces, hasta aquí vamos viendo una diferenciación, ¿no? La dogmática penal estudia la norma, mientras la criminología, podemos decantarnos ya, que la criminología estudia el hecho, ¿no? ¿Y por qué el hecho en ese sentido? Porque, digamos, busca comprender, digamos, un conjunto, una gama de medidas preventivas y represivas, ¿no? Esto hace, digamos, a diferencia, ¿no? Ahora, en la criminología hay dos enfoques, ¿no? La clásica y la tradicional, ¿no? La tradicional. ¿No es cierto? A ver, digamos, estos puntos había el debate porque uno de ellos decía que era la causa del delito y otros eran producto de la conducta individual, ¿no? Pero fundamentalmente,
se basa en el hecho. Otro punto importante sobre la criminología en las ciencias penales indica, ¿no? Que digamos, busca identificar la esfera del autor, ¿no es cierto? Así también acá se estudia las características personales, su entorno, sus condiciones de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, lo mete todo, digamos, en una olla para analizarlo, ¿no? La esfera del autor, las características personales, su entorno, sus condiciones sociales, ¿no? Parte mucho, ¿no? Parte mucho. Este es algo, por ejemplo, que el profesor Raúl Eugenio Zaffaroni estudia mucho, ¿no? Y muchos doctrinarios, ¿no? Desde escuelas alemanas dicen lo siguiente, ¿no? De que el derecho penal tiene que ir más allá, ¿no? Más allá de la norma, tiene que analizar, ¿no? Cómo, por qué surge, ¿no? Entonces vamos a ver que analice el hecho. Bien, la política criminal. A ver, si bien si la dogmática estudia la norma, la criminología el hecho, ¿qué estudiará la política criminal, no? Política criminal. A ver, ese término política ya, ¿no? Política. A ver, entonces vamos viendo aquí, ¿no? ¿Qué ideas podemos tener? Dice, conjunto de criterios empleados por el derecho penal en el tratamiento de la criminalidad. Ujú. Entonces dice que hay herramientas empleadas por las ciencias penales para el tratamiento de la... Es decir, el Estado reconoce que se están dando crímenes, delitos, y el Estado, en base a sus políticas, ¿no es cierto? Su política criminal, para ser más exacto, busca el tratamiento, obviamente busca paliarlo o neutralizarlo, ¿no? Entonces, para ello, el Estado utiliza herramientas represivas, obviamente como el castigo penal, y también medidas preventivas. Ujú, interesante, ¿no? Obviamente esto para combatir el delito, combatir el crimen, ¿no? Aquí obviamente es importantísimo, estas medidas, estas políticas criminales se van a dar, como dice Ortega y Gasset, ¿no? El hombre y sus circunstancias, de acuerdo al tipo de Estado, ¿no? Que nos encontremos, ¿no? Ujú. Ya hay, ojo, porque, a ver, una política criminal, y este es un debate, ¿no? Por ejemplo, el tema de El Salvador en el caso de Nayib Bukele, ¿no? Muchos, digamos, eh, personas, digamos, muchos, digamos, las opiniones están partidas ahí, ¿no? Valgan verdad. Si uno, por ejemplo, entra a Twitter o, digamos, entra a foros académicos también y ve que las opiniones en el tema de Nayib Bukele en El Salvador están partidas, ¿no? Algunos indican, ¿no? De que son políticas autoritarias y otras personas indican que no, que es correcto lo que se está haciendo. Y digamos, hay por ejemplo, ¿no? Hay un video en YouTube. Ustedes saben, por ejemplo, en El Salvador estaba, digamos, El Salvador estaba prácticamente tomado ya por la delincuencia, los famosos maras salvatruchas, ¿no? Digamos, a ver, se le llamaba, digamos, las pandillas, ¿no? Pero prácticamente ese término pandilla nosotros lo entendemos de otra forma en nuestro país, ¿no? Pero prácticamente las maras salvatruchas en El Salvador era un crimen organizado, pero súper avesado, súper avesado. Es más, en un momento en la historia en El Salvador, para, digamos, el Estado de El Salvador, décadas atrás, hubo un momento que empezó a negociar con los maras salvatruchas, negociaba, ¿no? Algunos llamaban impunidad. Es más, ¿no? Esto lo pueden, por ejemplo, revisar en algunos informes de política criminal del mundo, donde el Estado de El Salvador, en un momento de la historia, les dio un sueldo a los cabecillas. No sé si, cómo lo tomen ellos, ¿no? Es decir, el Estado de El Salvador mensualmente les daba un dinero para que los cabecillas ya no delincan ya. Curioso, ¿no? Prácticamente el Estado se había perdido, digamos, la autoridad en ese sentido, ¿no? Y a pesar de que el Estado le daba plata, entre comillas, perdón, me equivoco, les daba un dinero porque no es un sueldo, digo, entre comillas un sueldo, porque un sueldo es un mecanismo de retribución legal, mejor dicho, les daba un dinero, ¿no? Corrijo ahí, a los, digamos, a los cabecillas de los maras salvatrucha, a pesar de ello, seguían delinquiendo, ¿no? Seguían delinquiendo. Ahora, ¿qué ha pasado? Décadas después llega un presidente Nayib Bukele, e implementa una política criminal, ¿no? Que es hasta ahora, ojo, es un debate, ¿no? Algunos de acuerdo, algunos en contra, porque dicen, a ver, las personas, los detractores de Bukele dicen que se vulneran principios básicos, ¿no? Que, digamos, se vulnera muchas veces, ¿no? El debido proceso. Algunos dicen que no, digamos, el Estado está imponiendo su ius puniendi y el Estado lo hace por una necesidad social. Y hay, por ejemplo, pueden ver en YouTube, hay un video donde El Salvador, por ejemplo, comparan, ¿no? El Salvador en los años 90, los años 2000, 2015, 2017, 2018, es decir, antes que llegue Bukele, ¿qué pasaba en El Salvador, no? Uno ve en YouTube.
a las 8 o 9 de la noche, nadie podía salir a las calles ya. Nadie podía salir. Digamos, las personas iban con su cámara, iban a los parques, por ejemplo, y los parques estaban vacíos en El Salvador. ¿Y por qué? Obviamente, ¿no? Por el miedo a la delincuencia, ¿no? A los múltiples delitos que pudiera suceder, ¿no? ¿Y ahora qué pasa? Ahora, por ejemplo, entran a YouTube y pues, se ponen a ver, ¿no? El Salvador, los parques, ¿no? Las calles en El Salvador a las 10 de la noche, 11 de la noche, medianoche, y van a ver que las personas andan con sus hijos, andan con sus familias. O sea, un lugar, digamos, donde la seguridad, digamos, ha podido establecerse, ¿no? Entonces, como pueden ver, hay puntos a favor, puntos en contra, ¿no? Por eso es el debate, ¿no? Pero, entonces, aquí indica lo siguiente, ¿no? En la política criminal. Por eso, aquí, digamos, depende mucho del tipo de Estado, ¿no? Es decir, un Estado autoritario o un social democrático, ¿no? Con donde se respete, ¿no? La dignidad y las garantías, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, por ello, la política criminal, como es el conjunto de medidas preventivas y represivas que dispone el Estado, se va más hacia el valor, ¿no? Fundamentalmente. Bien, eso es la estructura tridimensional del derecho penal, ¿no? Fundamentalmente. Ahora, entendiendo ello, vamos a ver cómo el Estado impone su jus poniente, ¿no? En los dos niveles. Ujú. Ya entendiendo qué es la criminología, qué es la política criminal y qué es la dogmática penal, ¿no? Ujú. Un segundito para ampliarlo. Bien, a ver. Cuando nos dicen criminalización primaria y secundaria, a ver, decir primaria y secundaria vemos que está en niveles, ¿no? Nos des idea, o algo primero o algo segundo, ¿no? Nos está en niveles, ¿no es cierto? A ver, vamos a estudiar por qué el ius poniente en la forma de que el Estado ejerce ese castigo, ese poder punitivo, se da en dos niveles, ¿no? A ver, primer nivel, criminalización primaria. Ujú. Vamos a ver algunas características, dice acá. Espera un segundito. Vamos a entender la criminalización primaria, estimados estudiantes, como vamos a ver que es un, digamos, estamos en un proceso, ¿no? Y como es un proceso, ¿no es cierto? En estas ciencias penales, lo que se busca es enervar, cristalizar o crear, ¿no? Crear en lo que el Estado pueda, ¿no? ¿No es cierto? Y obviamente es en abstracto esto, ¿no? El Estado acá crea conductas que va a sancionar, ¿no es cierto? Es decir, el Estado dice, a ver, tal conducta va a ser penalizada, dice aquel Estado. Entonces, el Estado se basa en ello. Esa es la criminalización primaria, ¿no? Entonces, el Estado establece qué conducta va a ser castigada. Y para ello, como el Estado dice tal conducta es incorrecta, eso dice el señor Estado, por ello, como algo es incorrecto, generan los famosos tipos penales. Ejemplo, a ver. Prender fuego a la casa de tu vecino es algo, una conducta que el Estado sanciona. ¿No es cierto? Esa es la conducta incorrecta. Ahora, ¿qué hace el Estado para poder imponer su jus puniendi? Lo tiene que tipificar, ¿no es cierto? En el Código Penal, el famoso tipo penal. ¿No es cierto? Dice, no, obviamente es un daño, ¿no? Un daño patrimonial. Ahí nace o existe la teoría volitiva de Roxin, ¿no? Ahí existe el conocimiento y la voluntad, dice, ¿no? La persona al agarrar, digamos, gasolina y fósforos, ¿no? Sabe que ese elemento genera combustión y va a hacer daño, ¿no? Asimismo, asimismo, hay toda la voluntad y todo el desplazamiento, toda la voluntad exteriorizada para hacer daño. Ujú. Ahora bien, acá hay otro punto importantísimo, dice acá, en lo que estamos viendo, ¿no? También acá entra a tallar el famoso principio de legalidad, ¿no? ¿Por qué el principio de legalidad? Y me voy adelantando ya, ¿no es cierto? Porque todo está interconectado, porque, digamos, el Estado tiene esa facultad creadora o generadora, ¿no? Que está en el ojo. A ver, entendido por principio de legalidad, y decimos que el Estado tiene esa facultad creadora, ¿no? Ojo, pero para ser más preciso, es el legislador el que crea las leyes, ¿no? El Estado crea una ley, los legisladores, ¿no es cierto? Y esa ley, a partir de que se publique esa ley, ya empieza a regir el castigo. ¿No es cierto? A ver, un ejemplo. En Estados Unidos, y también es un tema histórico, ¿no? En Estados Unidos hubo un momento, ¿no es cierto?, donde se prohibió la venta y producción del alcohol. Es decir, estaba prohibido en Norteamérica consumir y vender alcohol.
obviamente también producirlo, ¿no? Lógico. Entonces, esa ley empezó a regir en determinado momento. Supongamos que empieza a regir un día el lunes. Un lunes, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Un lunes 27, ¿ya? Es decir, a partir del lunes 27, las personas ya no podían comprar alcohol, ya no podían producir alcohol, ya no podían vender alcohol, no estaba penado. ¿No es cierto? El principio de legalidad, estaba establecido en sus leyes. A ver, caso peruano, vamos a ver un caso peruano. Repito, el tema de, por ejemplo, ¿no? De lavado de activos, cibercrimen, etcétera, eso también no estaba regulado en nuestro código. No estaba regulado. Recién con un decreto legislativo tuvo que pasar. ¿No es cierto? Entonces, vamos ahí, ¿no? ¿Qué hace el Estado con la tipificación y con el principio de legalidad? Analiza la conducta y el legislador especifica o cristaliza en la ley lo que no se debe hacer. Eso, es decir, el Estado arma todo un aparataje para decir esta conducta no se debe hacer. Una vez teniendo ello, vamos a ver, una vez teniendo ello, obviamente acá hace leyes penales, su aplicación es, ¿por qué dice su aplicación es general? Porque obviamente nos impacta a todos los ciudadanos, ¿no? Por el principio de soberanía, el Estado impone esa ley en su territorio, ¿no? También otro punto importante, resumiendo, se refiere a conductas y actos, ¿no? Genera tipos penales. A ver, entonces, esto es la criminalización primaria, donde las conductas, el legislador, esas conductas que considera incorrectas, las tipifica y son ya delitos. A ver, punto importante aquí. Punto importante. A ver, criminalización secundaria. Una vez establecido en la criminalización primaria los delitos ya enmarcados y cristalizados en las leyes, ¿cómo se da la criminalización secundaria, no? Aquí entra a tallar el poder punitivo concreto del Estado ya, puro y duro, ¿no es cierto? La acción punitiva ejercida sobre... importantísimo. Acá, a ver, diferenciación. Acá yo puse, su aplicación es general. ¿Y por qué? ¿Por qué su aplicación es general? Porque cuando se da una ley, esa ley nos salpica a todos, nos impacta a todos. Dice, a ver, por ejemplo, dice lo siguiente. No podrás robar el celular de tu amigo, por ejemplo, dice ahí. No podrás robar el celular de la persona que está en la esquina, ¿no? Ese, no, impacta para todos. Dice, eso es lo que no se debe hacer. Ahora, esa ley está flotando ya, está establecido ya en nuestra jurisdicción. Pero a ver, somos 34 millones de peruanos. Esa ley empieza a regir. Pero obviamente los peruanos saben que no se debe hacer eso, nuestros compatriotas, ¿no? No saben que se debe hacer eso. Sin embargo, por ahí, digamos, hay algunos malhechores que lo van a hacer. Y al hacerlo, rompen con esta criminalización primaria, desobedecen la conducta prohibida, desobedecen el código penal, desobedecen el decreto. Entonces, esas personas, pero de manera individual, ya no de manera general, van a ser, digamos, procesadas, ¿no? Y posteriormente condenadas si es que se logra romper, digamos, la duda razonable, ¿no? O la presunción de inocencia. Bien, aquí, ¿qué actores o qué, digamos, qué actores procesales entran a tallar? Policías, obviamente, ¿no? Los policías, los fiscales y los jueces, ¿no? Digamos, son los actores principales del proceso penal, ¿no? Básicamente, ¿no? Por ejemplo, en un tema de flagrancia, el policía, dentro de las horas correspondientes, el policía acciona, ¿no? Su poder. A ver, el fiscal se encarga de perseguir el delito, ¿no? Desde la etapa preparatoria, ¿no es cierto? El fiscal tiene todo, digamos, un andamiaje para poder perseguir. Y asimismo, también el fiscal tiene mecanismos para poder, digamos, generar un proceso inmediato, una colaboración eficaz, ¿no es cierto? O diversos medios que están establecidos en el Código Procesal Penal, ¿no es cierto? Y obviamente el juez máximo representante, ¿no? De la condena va con su martillo y dice, tal condena es por ese delito, ¿no? Por no haber cumplido con las conductas prohibidas, ¿no? Obviamente, ¿no es cierto? Esto de acá es el poder punitivo del Estado, puro y duro, ¿no? Correcto. Bien, esto ya lo hemos tocado, ¿no es cierto? Es la estructura tridimensional. Genial. Ahora, una vez habiendo recorrido conceptos, características, puntos dogmáticos, fundamentos de derecho penal, vamos a ver algo importantísimo, ¿ah? Importantísimo. Y digamos, esta página, esta diapositiva 21 tiene mucho que ver
con lo que iniciamos, ¿no? Hemos, digamos, estudiado en este recorrido todo lo que es el derecho penal, lo que lo caracteriza, cómo se lleva en práctica, cuáles son las funciones del Estado, ¿no? La diferenciación de otros tipos, etcétera, ¿no? Pero acá hay algo importante, ¿no? Recordando. Inclusive estamos hablando de manera optimista del derecho penal, ¿no? Pero lo que no estamos viendo, y eso es algo que se ve en el proceso penal, la acción incorrecta del derecho penal, ¿no? La acción incorrecta, el proceso indebido, ¿no? ¿No es cierto? ¿Y por qué? Y repito esto, ¿no? No por una cuestión de mala fe, que puede pasar también, ¿no? Pero fundamentalmente porque somos seres falibles, nos equivocamos, los fiscales y los jueces se equivocan también. Por eso, como les digo, no hay, por ejemplo, en la etapa preparatoria hay la tutela de derechos, ¿no? Cuando se vulnera un derecho fundamental o un derecho establecido en el artículo 71 del Código, se acciona la tutela, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay la famosa prueba prohibida, ¿no? Un chuponeo, por ejemplo, que es la interceptación telefónica. ¿Será válida esa prueba? O cuando se hace un allanamiento sin una orden judicial. ¿Valdrá esos elementos? Viene la pregunta acá, ¿no? O cuando a una persona en un proceso penal le hacen declarar sin la presencia de su abogado. Pregunta, ¿valdrá ello también? Obviamente no, ¿no? O cuando una persona es obligada a firmar algo, a declarar algo, bajo medidas de violencia, de coacción, ¿no es cierto? O cuando no se permite el análisis de médico legista, etcétera, ¿no? Para ello, para ello existe el debido proceso. Y para ser más específico, las garantías y los principios que vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que garantiza que el derecho penal no atropelle al investigado, no abuse, no vulnere la dignidad del investigado? Vamos ahora a ese terreno. Bien, bien. A ver, cuando hemos hablado de que garantice, vamos a ver el famoso garantismo, ¿no? Que digamos son las condiciones que prevén, que revisten para que no suceda, digamos, un abuso, un atropello. Uno dice, ¿no? ¿Qué garantías tengo, ¿no? Las garantías procesales, por ejemplo, ¿no? Acá hay una opinión del maestro, ¿no? De Luigi Ferraioli, ¿no? Digamos, un gran referente procesalista, ¿no? A ver, ¿qué dice él sobre el garantismo, ¿no? Dice acá. La expresión garantismo en su sentido estricto, de garantismo penal, aterriza en garantismo penal, surgió de la cultura jurídica italiana, ¿no? De izquierda a la segunda mitad de los años 70, como respuesta teórica a la legislación y a la jurisdicción de emergencia que aquel entonces redujeron de diferentes formas y él ya sí debe... A ver, magnífico. Acá veo dos palabras, dice aquí. Garantismo penal surgió. ¿Por qué surgió el garantismo penal? Dice aquí, ¿no? Porque se redujo, ¿no? Las diferentes formas y el ya débil sistema de garantías procesales, ¿no? Es decir, en un momento de la historia, dice Ferraioli, ¿no? Las garantías procesales empezaron a tambalear, a reducirse, ¿no? Por eso el garantismo ingresa, ¿no? A ver, ¿qué me dice el maestro Ferraioli? En ese sentido, el garantismo aparece asociado a la tradición clásica del pensamiento penal liberal, que respeta, digamos, las libertades, ¿no? Y se relaciona a la exigencia típica de la ilustración jurídica de la tutela del derecho a la vida. Entonces vamos viendo que el garantismo existe para revestir, para proteger al procesado, supongamos, ¿no? Para que el Estado no abuse en el proceso. Ahora, ¿cómo podemos aterrizar ello? Los principios. A ver, antes de, digamos, ir al maestro Robert Alexi, ¿no? Que es una cita muy buena, vamos a hacer, digamos, una mecánica de los principios, ¿no? Ujú. A ver, cuando estudiamos introducción al derecho y nos dicen, ¿no? A ver, jóvenes, nos dicen, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes del derecho, ¿no? Uno dice, la ley, profesor, dice, ¿no? Dicen, la doctrina, genial, ¿no? Es decir, las opiniones de los estudiosos, ¿no? La jurisprudencia, genial, ¿no? Que dice, digamos, la Corte Suprema, ¿no? Lo que es el TC, magnífico. Y también son los principios. ¿Y por qué? A ver, un principio, y basándonos en la doctrina, son los rectores, son las directrices, son las formas, las guías de que algo se conduzca de manera correcta, de lo que se debe hacer. Ahora bien, cuando en un momento de la historia jurídica hay vacíos, ahí entran a tallar los principios para justamente, valga la redundancia, llenar esos vacíos. Principios básicos, ¿no? Y también los principios, en el derecho penal, por ejemplo, evitan los abusos procesales, evitan el jus poniente del Estado. A ver,
El maestro Robert Alexi, ¿qué nos dice? A ver, aquí digamos lo he puesto porque no es lo mismo una regla que un principio, ¿no? Por ejemplo, puede haber reglas de conducta, ¿no? A ver, vamos a ver. El punto decisivo para la distinción entre reglas y principios es que los principios son normas, dice aquí, normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes. Por lo tanto, los principios, dice el maestro Robert Alexi, son mandatos de optimización. Interesante, mandatos, cuando algo se dice, vamos a optimizar algo, vamos a mejorar algo, dice, ¿no? Que están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida debida en su cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas. Y acá vamos a ver algo importante, importante, un concepto filosófico jurídico interesante. A ver, cuando se pregunta, ¿no? Hay una pregunta, dicen, a ver, existe, y ojo, vamos a aterrizarlo en la filosofía jurídica, ¿no? Dice aquí, ¿existe la verdad absoluta? Es una pregunta, ¿no? Que se hacen, ¿no? ¿Existirá la verdad absoluta? ¿Se podrá llegar a la verdad absoluta en el proceso, por ejemplo? Según, digamos, la doctrina dice que no. Y la práctica también ha demostrado que no, ¿no? La verdad absoluta, es decir, sí o sí que algo sea verdad, no existe. No existe. Es decir, el conocimiento absoluto, total de la verdad no existe. Ahora ustedes me preguntarán, profesor, pero si no existe la verdad absoluta, ¿por qué condenamos a alguien cuando no se tiene la verdad absoluta? Porque puede que sea inocente, ¿no? Porque ¿qué se entiende por verdad absoluta? Que no deja ningún atisbo a alguna equivocación, ¿no es cierto? Y suena un concepto, es un concepto obviamente abstracto y que se encierra en eso, ¿no? Ahora, si la verdad absoluta no existe, ¿por qué se condena a alguien? Y acá entra algo fundamental, ¿no? Que es la famosa certeza en el proceso. ¿Y qué es la... A ver, si esta es la verdad absoluta, ¿qué es la certeza? Es la aproximación a la verdad. Interesante, ¿no? Esto, digamos, ¿cómo lo definen? Si la verdad absoluta no existe, lo que más se... Y es un ideal, la verdad absoluta, obviamente, ¿no? Es un ideal. Lo que se debe buscar en el proceso penal es la certeza. ¿Y qué es la certeza? La aproximación a la verdad. Y para conseguir certezas en el proceso, se debe cumplir obviamente con garantías, ¿no? Con un debido proceso, con una instrumentalización correcta del derecho penal, ¿no es cierto? Ahora, vamos al punto 2, ¿no? Los principios. A ver, hay múltiples principios y vamos a abordar sobre todo los del título preliminar y los que más, digamos, tienen mayor raigambre, ¿ya? Vamos a ver con el primero, principio de legalidad. Y esto es algo que ya, digamos, le hemos mencionado anteriormente, ¿no? A ver, cuando algo dicen, ¿no? A ver, vamos a algo coloquial, dicen, a ver, es legal, a ver, una persona dice, ¿es legal o no es legal? ¿Qué quiere decir eso? Que se puede hacer o no se puede hacer, ¿no? A ver, venderle bebidas alcohólicas y venderle cigarrillos a un menor de edad es legal, totalmente ilegal, ¿no? Totalmente ilegal. Ahora, pregunta, ¿por qué dice que es menor de edad? Ahora, eso es relativo, depende de qué país, ¿no? Por ejemplo, vender bebidas alcohólicas y cigarrillos en nuestro país tiene que tener 18 años, ¿no? En Norteamérica la mayoría de edad se consigue a los 21 años. Otro ejemplo, eh, las drogas, por ejemplo, como la marihuana, en nuestro país, digamos, se persigue, ¿no? Se persigue. Pero en varios países, ojo, en Uruguay, por ejemplo, cerca, ni siquiera hay que irnos a Europa. En Uruguay, la planta del cannabis se vende en las farmacias, por ejemplo. En Europa, Ámsterdam, Holanda, Países Bajos, perdón, ahora que se cambió la denominación, es permitido, principio de legalidad. ¿Y qué podemos entender por este principio? Sin adentrarnos todavía, podemos decir, ¿no? Uno puede hacer lo que la ley no le prohíba. Principio de legalidad, por ejemplo, ¿no? Principio de legalidad es también, uno no puede ser condenado o sentenciado o perseguido por lo que no es establecido en el código, en la ley, ¿no? A ver, por ende, esto de acá es una garantía fundamental de la persona. ¿Y por qué? Porque para que una persona sea perseguida, investigada y condenada, tiene que previamente ese delito o esa conducta
haber estado prevista o plasmada con anterioridad en un papel, en el código o en un decreto. Fundamentalmente ello. Si esto no existe, se rompe con este principio. A alguien no le pueden condenar o perseguir por algo que no está previsto en la ley. Ojo, principio de legalidad, ¿no? Esto de acá lo podemos encontrar en nuestra Constitución Política del Perú, ¿no? En el artículo 2 lo detalla bien claro, ¿no? Y obviamente en el artículo segundo del título preliminar del Código Penal. ¿Qué dice esto, no? Aquí dice nuestro Código Penal en el título preliminar sobre este principio. Nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, dice acá. Es decir, al momento de cometer este delito por ¿no? Tiene que estar previamente vigente en un orden normativo. Interesante entonces, ¿no? De que, ojo, nadie puede ser, digamos, penalizado por ello. Entonces, genera una seguridad y una garantía a la persona, ¿no? De que no va a ser perseguido por ello. Ahora, puntos importantes, ¿no? Y recapitulando, a ver, no se le puede castigar si su conducta, obviamente, no estaba prevista en la ley, la Constitución que ya le hemos dicho y el Código, ¿no? Y acá hay algo interesantísimo, ¿ah? Se deriva de dicho principio uno de los elementos fundamentales en la estructura del hecho punible, que es la tipicidad. ¿Y por qué este punto? A ver, porque cuando en los salones, ¿no? Bueno, es algo que vamos a ver también más adelante, que es el delito. Cuando preguntan, ¿no? ¿Qué es el delito, no? Digamos, el concepto más aceptado es, que es la conducta, dicen ahí, ¿no? La conducta típica, antijurídica y culpable, dicen ahí. Delito. Conducta típica, antijurídica y culpable. ¿No es cierto? Es decir, eh, en lo que se enseña en las universidades y lo que sea la doctrina, ¿no? Y lo que se ha establecido en nuestro régimen, ¿no? Entonces, ¿por qué dice que la conducta es, perdón, por qué dice que el delito es la conducta típica, antijurídica y culpable? Conducta, obviamente, porque es un hecho humano, exteriorizado. Típico, porque valga la redundancia, está establecido, está plasmado en una ley, en un código. ¿Y en base a qué? En base al principio de legalidad. ¿Qué dice ello? Que para perseguir una determinada conducta, un determinado malhechor, ese hecho delictivo tiene que haber estado previsto ya. Si no, es incorrecto aplicarlo. ¿No es cierto? Entonces, principio de legalidad. Ahora bien, esto no queda aquí. Sobre este principio de legalidad, digamos, hay consecuencias, ¿no es cierto? Hay otros métodos de aplicación. Ujú. Consecuencias en su aplicación. La famosa prohibición por analogía. Prohibición por analogía. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede trasladar una regla jurídica a otro caso no regulado en la ley por la vía de la argumentación o la semejanza. ¿No es cierto? ¿Por qué esto, no? Porque cada hecho tiene determinados temas, ¿no? Y por analogía no se puede hacer en nuestro país. Está totalmente prohibido. Pero esto tiene una excepción, ¿ah? Salvo en la aplicación de analogía que opera respecto a normas penales que contienen atenuantes o eximientes. ¿Qué quiere decir esto? Que beneficie al investigado, ¿no? Puede pasar ello. Otro punto, prohibición de derecho, ¿no? Prohibición de derecho, que dice acá, ¿no? A ver, y esto de acá, la famosa, a ver, un segundito, segundito, se me congeló la pantalla un segundito, chicos, discúlpenme. Ya está, disculpen, chicos, se me había congelado la pantalla, una disculpa. Ya. A ver, otro punto. Prohibición de derecho consuetudinario para fundamentar y para agravar la pena, dice aquí. Ujú. Punto fundamental acá. Dice que se prohíbe o no se reconoce el derecho no escrito y la punibilidad no puede basarse, ¿no? En el derecho consuetudinario. Ojo, ¿y qué es el derecho consuetudinario? La costumbre, ¿no? No puede basarse en ello. Pero también esto tiene una excepción, dice aquí, ¿no? Salvo la aplicación del derecho consuetudinario por el fuero comunal autorizado expresamente en la Constitución, ¿no? Eso sí se puede. Pero lo demás no, ¿no? O a ver, otro punto para avanzar antes que se me vaya el tiempo. La prohibición de retroactividad. A ver, cuando dicen, a ver, antes de ir al principio, la palabra retroactivo. Retroactivo es cuando se toma
en un tiempo pasado, ¿no? Cuando vamos hacia atrás, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué será la prohibición por retroactividad? Aquí, digamos, el hecho, digamos, obviamente el hecho analizado, tiene que ser punible o castigado al momento de su comisión, ¿no es cierto? Y la pena, ojo, también tiene que estar preestablecida. Esto, ojo, también tiene excepciones, salvo, ¿no? La aplicación retroactiva o ultraactiva en el caso expresamente autorizado, ¿no? Fundamentalmente por otro principio, ¿no? A ver, ¿qué otro punto derivativo? La prohibición de leyes penales, ¿no es cierto? Y penas indeterminadas. Aquí, obviamente, es decir, el castigo, la punibilidad, debe estar legalmente determinada antes del hecho, obviamente, ¿no? Es decir, el que hace la ley es el señor legislador, debe, ojo, está en la obligación de hacer esa ley con claridad y absoluta precisión. Es decir, establecer la conducta punible y su sanción, ¿no? Bien, fundamentalmente ello, ¿no? Algunos aspectos importantísimos de esto. Segundo punto, que ya, digamos, ¿y por qué lo he tomado? Porque creo que yo es el más importante, ¿no? A ver, vamos a analizar el principio de analogía, ¿no? Acá, digamos, ¿qué nos dice el código? ¿No? Indica que no es permitida la analogía para calificar el hecho como delito falta, ¿no? Es decir, porque obvio, cada estructura delictiva tiene determinados parámetros, ¿no? Cada determinados índices, ¿no? Acá otro punto dice acá, cada caso es particularmente único, ¿correcto? Por ello, no puede ser aplicada una norma en dos o más situaciones parecidas, ¿no? Prohibición de analogía, ¿no? Exige una valoración del comportamiento humano, obvio, la conducta, ¿no es cierto? Fundamental prohibición por analogía. Ujú. Uf, importantísimo. A ver, ¿por qué el legislador tomó en el título preliminar la prohibición, indirectamente la prohibición de los bienes jurídicos? ¿Por qué? A ver, porque, a ver, ¿qué decíamos al inicio? ¿Qué es lo que, a ver, ¿por qué es el derecho penal? A ver, decíamos, ¿no? El derecho penal obviamente está para, digamos, como una espada, ¿no? Para generar un control social, ¿no? Para que no se descarrile la sociedad. ¿Y por qué? Porque si no había derecho penal, las personas delinquían o cometían abusos, ¿no? Contra otros. Y al cometer esos delitos, ¿qué era lo que dañaban? Pueden decirme, no, por eso robaban, sí, incendiaban, sí, delito contra la libertad sexual, sí, asesinato, sí. ¿Y qué era ello? ¿Qué dañaban? Los bienes jurídicos, a la vida, a la salud, digamos, al patrimonio, digamos, al buen funcionamiento del Estado, por ejemplo, la corrupción de funcionarios, eso. Por eso, la importancia del principio de protección de los famosos bienes jurídicos, ¿no? ¿Y qué nos dice ello, no? Ojo, esto también lo podemos decir como el principio de ofensividad o lesividad. ¿Y por qué? Porque suponemos, ¿no? Valga la redundancia, está lesionando, está dañando, está afectando un bien jurídico. Ujú. Acá debemos tener un punto claro, ¿no? Tenemos que establecer para que una conducta sea típica, tiene que ser estrictamente necesaria que dicha conducta lesione o ponga en peligro el bien jurídico tutelado por la ley penal. ¿Y qué son los bienes jurídicos tutelados por la ley penal? Lo que protege la ley penal, ¿no? La vida, el patrimonio, la salud, etcétera, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la doctrina, no? ¿Qué podemos considerar como bien jurídico, no? Básicamente, no solamente las cosas materiales, ¿no? Sino entendiéndolos, ¿no? Como supuestos fundamentales o condiciones indispensables o valiosas para la realización y la vida en común también, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Digamos, la libertad, la integridad, etcétera. Entonces, ¿por qué es ese principio? Porque tiene que entrar a tallar que el derecho penal protege los bienes jurídicos, ¿no? Y el que daña o pone en peligro estos bienes jurídicos como la vida, como la salud, como los temas patrimoniales, comete delitos, ¿no? Por eso este principio de bienes jurídicos. Protección de bienes jurídicos. A ver, principio de garantía judicial y debido proceso. Yo sé que, digamos, esto puede tener una connotación más hacia lo procesal, pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante tocarlo, ¿no? O al menos considerarlo, ¿no? A ver, básicamente, a ver, puntos. A ver, acá vemos el principio de juicio legal o el debido proceso, ¿no? ¿Qué es lo que implica esto, no? Que la pena puede ser impuesta por el Poder Judicial mediante resoluciones debidamente motivadas, evidentemente observando los estándares de justicia,
de razonabilidad y proporcionalidad, ¿no? Y que la sentencia, evidentemente, del Poder Judicial o del señor juez sea el resultado, ¿no? O emane de un procedimiento previo regular, ¿no es cierto? Y ojo, tiene que haber estrictamente acá o obligatoriamente la famosa imparcialidad, ¿no? Fundamentalmente ese principio. Si no se respeta ello, es decir, no hay, la justicia no se da por razonabilidad, por proporcionalidad, y la sentencia no ha sido producto de un resultado previo y regular, bajo la garantía de imparcialidad, se está rompiendo ese principio y obviamente el proceso penal no estaría llegando a buen puerto, ¿no? Estaría fallando aquí. A ver, algunos puntos importantes, dice acá. La necesidad de que sea un proceso en el que se observe, obviamente tiene que haber las mínimas garantías. La sentencia sea un resultado, procedimiento previo, regular, correcto, la garantía de imparcialidad. Y, a ver, otro punto importante, la pena solo puede ser impuesta mediante, correcto, resoluciones. ¿Y qué es una resolución debidamente motivada? Cuando esté debidamente fundamentada, ¿no? Hay un argumento jurídico correcto, que el juez no lo haga porque se le dé la gana, sino porque de verdad hay una motivación correcta. Obviamente garantías mínimas, nuevamente repite. Y aquí, digamos, dos puntos importantes, dice acá. Independencia judicial, correcto. Motivación de resoluciones judiciales, correcto. Instancia plural, magnífico. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, en nuestro proceso penal tiene, digamos, diversas instancias, diversas etapas, ¿no? Donde podemos salvaguardar un derecho o reclamar algo que creemos que ha sido vulnerado, ¿no? Por ejemplo, el famoso juez de garantías, ¿no? Otro punto importante que también la prohibición de revivir procesos fenecidos, ¿no? Ejemplo, cuando una sentencia es firme, ¿se podrá, digamos, volver a perseguir a la persona? Obviamente no, ¿no? Si, digamos, si no hay, si se desea, o si se desea emplear los mismos argumentos que se empleó para esa sentencia firme, no tiene ningún sentido, ¿no? Por eso es un principio de garantía judicial y debido proceso, ¿no? Correcto. Principio de culpabilidad, y esto es algo que también Immanuel Kant en su función de garantía hablaba bastante, ¿no? El principio de culpabilidad. Un segundito. A ver, este principio de culpabilidad, a ver, repitiendo, a ver, ¿y dónde aparece esto, no? A ver, repitiendo. Cuando dice, ¿no? El delito es la conducta típica, antijurídica y culpable, ¿no? Culpabilidad, dice ahí, ¿no? Entonces, vamos quedando esa idea, ¿no? A ver, ¿qué es lo que garantiza este principio de culpabilidad y por qué es tan importante o tan medular, dice aquí? Lo que se busca garantizar es que cuando se impone una pena, solo debe realizarse cuando el hecho sea reprochable al autor. Obviamente, ¿no? Ese hecho tiene que aterrizar sobre ese autor. No se puede derivar a otra persona o no se puede usar conjeturas para culpabilizar a un autor, ¿no? Tiene que tener los parámetros para ese autor. Ujú. Acá, digamos, podemos ramificarlo, como dice, en tres puntos, ¿no? Como fundamento de la pena, por ejemplo, ¿no? Este principio garantiza que la imposición de la pena solo debe hacerse cuando el hecho sea reprochable. El autor, punto uno. Punto dos, como fundamento para la medición de la pena, dice aquí. Es decir, que, digamos, la respuesta punitiva del Estado en el ius poniende tiene que ser graduada tomando el grado de culpabilidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál ha sido el bien jurídico, ¿no? Porque no es lo mismo, este, por ejemplo, chocar y romper un semáforo a, digamos, disparar a alguien, ¿no? O no es lo mismo, este, la minería ilegal que el secuestro agravado, ¿no? No es lo mismo, ¿no? Entonces tiene que haber una gradualidad. O no es lo mismo también poner una bomba donde murió una sola persona que poner una bomba donde murió, por ejemplo, 50 personas, ¿no? Tiene que ser graduado la culpabilidad ahí. Ujú. Asimismo también, esto también es un candado, ¿no? ¿Por qué? Porque es un impedimento para establecer responsabilidad por resultados. Magnífico, ¿no? Entonces, punto importante, ¿no? A ver, ¿qué más podemos ver aquí? Dice acá, la posibilidad de reprochar penalmente al autor de un acto, u omisión. A ver, vamos adelantándonos un poquito, ¿ya? ¿Por qué dice que algo puede ser un delito por acto y omisión? A ver, vamos con unos ejemplos. Lo vamos a ver más adelante, ¿no? En teoría el delito, pero vamos adelantándonos, ¿no? A ver, nosotros hemos dicho desde el inicio que a la persona no se le va a penalizar por su ideación y no por ser quien es, ¿no? Sino por la exteriorización de la voluntad, por la conducta. Ejemplo, un acto penal, no un acto reprochable penalmente.
tomar un cuchillo y, valga la redundancia, y digamos, generar grandes lesiones a una señora, por ejemplo, en la calle. Ahora, ese es un acto, ¿no es cierto? Un acto penal, ¿no? Digamos, por una conducta reprochable. Ahora, esa señora llega a la ambulancia y la llevan al hospital. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si un médico está, digamos, no desea operarla a la señora, no desea intervenir? ¿Por qué? Porque dice, no, ¿sabes qué? Mejor prefiero ir a conversar con mis amigos o prefiero estar bailando en una fiesta. Ese médico estaría, digamos, delinquiendo, pero no por haberle, digamos, acuchillado a la señora, sino por una omisión a la función. Él está en la obligación de atender a la señora, pero ha omitido su función y por ende también comete un delito por omisión. ¿No es cierto? Bien, eso es el principio de culpabilidad. A ver, vamos al último principio de la clase. Acá, y lo dejé el último por obvias razones, ¿no? Porque tiene que ver con algo que vimos en la primera clase y lo hemos vuelto a repasar el día de hoy. El tema de la proporcionalidad. Ujú. Nuestro amigo, el gran Immanuel Kant, ¿no? La proporcionalidad, ¿no? Algo que se planteó hace varios siglos, pero sigue ultra presente. Y asimismo también, como vimos la jurisprudencia de la última clase, ¿no? Hablábamos sobre, ¿no? Sobre lo que dice el código, lo que es el TC. ¿No es cierto? Veíamos que Kant es nombrado por el tema de la proporcionalidad, ¿no? Vamos a ver aquí. ¿Qué nos dice en el derecho penal el principio de proporcionalidad? Vamos a ver aquí. Creo que todavía sí cumplimos, sí llegamos al tiempo, chicos, ¿no? Tenía miedo que me vence el tiempo. Bien, a ver, recordando, nosotros en la clase anterior habíamos dicho proporcionalidad es, digamos, establecer parámetros para que el juez o la sociedad en su conjunto no se exceda, no se extralimite, ¿no? Digamos, si una persona, por ejemplo, cometía 5X, debía ser tratadas por los 5X, ¿no? Se cometía 50X, tratadas por los 50X. No debía el Estado extralimitarse o abusar de esa persona, ¿no? Por eso estaba ahí el principio de proporcionalidad, ¿no? De las penas, para ser más exacto aquí, ¿no? Ahora, ¿qué ideas podemos tomar aquí, ¿no? ¿Qué, digamos, qué implicancias puede haber aquí, ¿no? Sobre la pena en este principio, ¿no? Que la pena debe ser adecuada al fin del derecho penal, ¿correcto? Que la pena estrictamente se traduce en la protección de los bienes jurídicos y el respeto a la dignidad del hombre. Esa palabra dignidad, ¿no? Que también Kant lo tomaba mucho. Asimismo, también Asimismo, esto, digamos, se logra sostener, ¿no? Porque la pena no debe sobrepasar las exigencias de la necesidad. Es decir, que la reacción punitiva del Estado, que es obviamente la última ratio, el último recurso, a ella se tiene que recurrir cuando los medios no penales para garantizar la eficacia hayan fracasado, ¿no? Fundamentalmente eso, principio de proporcionalidad. Ahora bien, vamos a ver qué nos dice Malalamiin, ¿no? Segundito. Ujú. A ver, puntos, repasando. La pena no debe sobrepasar obviamente, las exigencias de la necesidad, la importancia y números de bienes jurídicos afectados, entidad del daño, peligrosidad, obviamente, ¿no? Tiene que evaluarse cuál ha sido el daño para proporcionalmente generar el castigo, el tema punitivo del Estado, ¿no? También acá que nos dice el principio de proporcionalidad, que la gravedad de la pena ha de ser proporcional a la gravedad del hecho jurídico, perdón, antijurídico. ¿Qué quiere decir esto, no? Por ejemplo, esa palabra antijuricidad también lo vamos a ver en teoría del delito, que de acá unas 2 clases tengo entendido. ¿Qué quiere decir esto, la antijuricidad? Es decir, el daño, ¿no? La gravedad del injusto, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Si una persona quema una casa, proporcionalmente va a ser condenada por quemar esa casa. Pero ¿qué sucede si quema 20 casas? Cambia la cosa de manera proporcional, ¿no? Sobre este punto hay algo vital, ¿no? Que si bien no está regulado en la ley, pero el TC ha generado algo magnífico, que esto, digamos, el famoso test de proporcionalidad, ¿no? Que se analiza también el proceso. Primero, su principio de idoneidad que dice acá, ¿no? Vemos acá 3 subprincipios que el TC nos lo ha dado, ¿no? Primero dice acá, ¿qué es su principio de idoneidad? ¿No? Y ojo, entendiendo por la palabra idóneo, por términos generales, decimos que algo es idóneo cuando, digamos, es algo correcto, adecuado, ¿no? A ver, pero ¿cómo lo aterriza en el derecho penal? ¿No? Con el principio de idoneidad, ¿qué es lo que se exige, no? Bueno, se exige la ley penal
que intervienen en la libertad personal y otros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, entra en la libertad personal y los derechos fundamentales. A ver, repite acá, tiene que ser idónea o adecuada para la consecución de un objeto constitucionalmente legítimo, ¿no? Es decir, ¿qué busca esto? La protección de derecho o de otro derecho jurídicamente relevante. Es decir, tiene que ser jurídicamente relevante el derecho a proteger, como la libertad, como dice aquí. Principio de necesidad. Un segundito. Principio de necesidad. Aquí entra a tallar el legislador, ¿no? Dice acá. La actuación o la presencia del legislador en los derechos fundamentales a través de la legislación penal es sumamente necesaria cuando estén ausentes otros medios alternativos, ¿no? Que revistan cuanto menos la misma idoneidad para lograr el objetivo constitucionalmente legítimo, ¿no? Entonces, tiene que estar, cuando no hay esos medios alternativos, ingresa este principio de necesidad, ¿no? A ver, el último principio, el subprincipio, perdónenme, ¿no es cierto? A ver, y cuando hablamos, a ver, y debo hacer una corrección aquí, estos dos están en la Constitución, ¿no es cierto? Ujú. Estos dos están en la Constitución, y este principio, y esto de acá es una idea aparte, ¿ya? Digamos, no, digamos, perdóneme, no lo ha dicho, el TC no lo ha trabajado en su sentencia como el anterior, pero, a ver, pero, digamos, es muy, muy válido, ¿no? Esto, digamos, sí, ojo, corrijo, esto apareció, no, perdón, no en la norma, pero aparece, digamos, en la jurisprudencia del TC, ¿no es cierto? Repito aquí, la jurisprudencia del TC. Ujú. ¿Y qué nos dice? A ver, para poner en la lámina. Bien, bien, a ver, principio de proporcionalidad en sentido estricto. A ver, sentido estricto ya nos da a entender ya que va a ser encasillado en algo, ¿no? A ver, ¿qué nos dice? Acá obviamente se va al grado, ¿no? Al grado de realización del fin constitucionalmente legítimo, ¿no? ¿Y qué es lo que tiene que ser? Tiene que ser, acá dice, el TC dice, tiene que ser por lo menos, dice, equivalente al grado de afectación del derecho a la libertad personal. Repito, el grado de realización del fin constitucionalmente legítimo debe ser al menos, dice, es decir, tiene que guardar para que se cumpla este principio, equivalente al grado de afectación del derecho a la libertad personal. Entonces, si se va a afectar a la libertad personal, al menos tiene que ser proporcional al grado digamos, de realización del fin constitucional, ¿no es cierto? Bien, entonces vemos aquí que esta serie de principios revisten una protección y una función de garantía. Dicen, ¿no? Señor Estado, si bien vas a penalizar, vas a, digamos, aplicar tu ius poniente, pero hazlo respetando los principios, respetando la función de garantía, respetando los parámetros jurídicos que nos da nuestro derecho penal o nuestro proceso penal, ¿no es cierto? Entonces, vemos aquí que el derecho penal tiene características, tiene armas, tiene, digamos, formas de enfocar, formas de castigar, pero no se da con una libertad total, sino se ejecuta bajo determinados parámetros y protecciones como las garantías al procesado. ¿No es cierto? Bien, bien, estimados estudiantes. Esto ha sido la sesión del día de hoy. Si hubiera alguna pregunta, de mi parte, encantadísimo de responderlas. Y si no, nuevamente les agradezco por la atención. Sé que ha sido una sesión larga, ardua, pero digamos, el tema lo ameritaba, ¿no? Sobre los fundamentos y los principios, ¿no? Bien, si no hay ninguna pregunta, de mi parte, encantadísimo. Y nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Perdón, a las 7 de la noche, mil disculpas. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, Ezequiel, muy amable. Muchas gracias, profesor. Gracias, muy amable, muy amable.